Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días en oración, en adoración y en meditación, meditando en la palabra de Dios, meditando en la palabra que es viva, que es eficaz, que es alimento, que es la fortaleza espiritual para nuestras vidas. Recuerde que la palabra de Dios es la vitamina y el alimento esencial que usted y yo necesitamos para poder enfrentar las diversas situaciones de nuestra vida. Les recuerdo a los oyentes, a los que me están escuchando a través del YouTube, que pueden suscribirse si no lo han hecho. Pueden suscribirse a este canal. Les invito a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan a otros, que lo compartan por sus grupos, que lo comenten, que le den me gusta y que le den clic a la campanita para que puedan estar recibiendo las notificaciones de todas las novedades que publicamos o que estamos publicando en este canal. Bueno, los invito a que vamos a la Biblia, al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29. Vamos a continuar nuestro estudio sistemático de la palabra de Dios, y les invito a que abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29. Hemos venido estudiando entonces la historia de los reyes de Judá, y miramos en el capítulo 28 cómo aparece un rey llamado Acaz, un rey malo, muy malo, un rey que dedicó su vida al paganismo, dedicó su vida a la idolatría, y además de todo se dedicó a la brujería, a la hechicería, a hacer pasar sus hijos por el fuego, a quemar incienso, al agorerismo, a los sortilegios, a toda esta cantidad de creencias paganas que ya vimos también ayer, que Dios ahí en Deuteronomio 18 las cataloga como abominaciones. Este hombre, Acaz, pues en vista de que se entregó a todo eso, pues Dios le dio muchas derrotas en su vida. Dios le dio grandes derrotas al pueblo de Judá, y pues muy triste que esas derrotas pues vinieron en parte por los mismos hermanos del pueblo de la tribu de Israel, del reino del norte, del reino de Israel. Ahora, llegados a este punto, pues también nos dice aquí, y esto quiero hacer la anotación porque viene algo bien especial. Dice en el versículo 24 que además de esto, Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Note esto, dice que este hombre Acaz cerró las puertas de la casa de Dios. Ahora, no nos dice cuántos años estuvo cerrada la casa de Dios. Lo que sí dice es que la casa de Dios estuvo abandonada muchos años. Y eso nos deja ver el abandono de la presencia de Dios. Recuerde que el templo simbolizaba también, aparte pues el lugar de contacto, aparte que era el lugar de contacto con Dios, el lugar de contacto de la gente o del pueblo con Dios, simboliza también nuestro contacto eterno con Él. Muchas veces nosotros mismos de alguna manera cerramos nuestras puertas a Dios y nos dedicamos a cosas que Dios aborrece, a cosas abominables, como lo dice aquí. Ahora, cuando se cierran las puertas, pues la fe decae. En el momento en que este hombre cerró las puertas, pues la fe decayó. Ya no se hacían más sacrificios, ya no se hacían más ofrendas por el pecado, ya no se hacían más intercesiones,
se acabó todo eso y se hacía necesario, se estaba haciendo necesario una reforma en todos los aspectos. Y esa reforma empezaba por volver a abrir la casa de Dios. Vamos a mirar lo que dice el capítulo 29. Y a partir del capítulo 29 y durante 4 capítulos se nos habla del rey Ezequías. Un rey formidable, un rey bueno. Le dedica Segunda de Crónicas muchos capítulos y unos capítulos bastante extensos a este rey. Y aparece en varias partes de la Biblia. Dice así: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel, de los hijos de Gerson, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, y de los hijos de Elisafán, Sinri y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente del Cedrón. Entonces comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad, y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación,
y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron, e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz, y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo para que la cosa fuese hecha rápidamente. Miremos aquí varias cosas. Inicia el reinado de este rey Ezequías. ¿De dónde venimos? Vamos a mirar un poco de dónde venimos. De un rey pagano, de un rey que sembró paganismo, que sembró idolatría, que sembró una cantidad de cosas abominables. Y recordemos esto: cuando un gobernante se dedica a este tipo de cosas en lo personal, pues se abren puertas de maldición para la tierra, para el pueblo. Y el pueblo pues es el que lleva las consecuencias, vamos a decirlo de esta manera. Igualmente pasa en nuestras casas. Cuando un padre, cuando una madre cometen estos pecados y abren estas puertas de pecado, pues se viene sobre la casa una maldición, o sea, no se viene nada bueno. Cuando los padres, como autoridad, porque los padres son autoridad, hacen estas cosas, pues se vienen maldiciones. Ahora, ¿qué hay que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué hay que hacer? Todo esto hay que revertirlo, empezar a hacer lo bueno y hacer lo recto. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Dice que Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Y miremos lo que dice el versículo 2. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Siempre, una vez más, aquí nos aparece el parámetro del rey David. O sea, el parámetro para medir la espiritualidad y para medir la rectitud, siempre nos lo está comparando al rey David. No nos lo compara con otra cosa. Ahora, obviamente David no era el papá o el padre de Ezequías, pues era el rey Acaz. Pero aquí no nos está comparando
no nos está diciendo que hizo las cosas conforme a las que hizo Acaz. No, está tomando como modelo y como, como, como ejemplo el rey David, como parámetro. Ahora, nos dice que lo primero que hizo Ezequías fue abrir las puertas y reparar. O sea, él entendió que para poder que el pueblo de Judá se levantara, para poder revertir toda esa maldición que era lo que estaba trayendo ruina, que era lo que estaba trayendo el desmoronamiento de toda la sociedad, había que restablecer el templo, había que volver a abrir. Mire, a lo mejor usted está experimentando que las cosas van de para atrás. A lo mejor usted está experimentando en su vida, en su casa, que las cosas están en decadencia, que nada funciona, que nada sirve. Y a lo mejor usted habrá ensayado 1000 estrategias. Pero la principal que nosotros tenemos que poner en pie es la estrategia de buscar a Dios. A lo mejor ese templo de Dios, ese lugar de búsqueda, ese lugar de adoración en nuestra vida, en nuestra casa, se ha dañado, se ha deteriorado y ha caído en el olvido, ha caído en desuso. ¿Cómo pasó en el pueblo de Judá? Mire que en el pueblo de Judá desecharon el templo, lo cerraron y lo dejaron ahí, oxidándose, dañándose, deteriorándose. Y se les olvidó durante un buen tiempo que debían buscar a Dios. Se les olvidaron los oficios religiosos. Ahora, en ese tiempo, ¿qué hicieron los sacerdotes? Eso es una buena pregunta. ¿A qué se dedicaron aquellos que ejercían el sacerdocio? ¿A qué se dedicaron los levitas? Aquí uno podría pensar, bueno, por un lado se dedicaron a otras labores, podría ser, pero también por otro lado se dedicaron a lo mejor a lamentarse, a lo mejor a llorar, a lo mejor estaban muy inconformes con el cerramiento del templo. No hicieron nada. No vemos aquí que se hubieran levantado. ¿Quién tomó la iniciativa? El mismo rey. Cuando empezó a reinar, él sabía y tenía claro que lo primero que había que hacer para empezar a restaurar todo el país era restablecer la búsqueda de Dios, restablecer la comunión con Dios. Y llama a los levitas, llama a los sacerdotes y les da un discurso que después de esos discursos memorables en la palabra de Dios. Y les dice, bueno, levitas y sacerdotes, santifíquense, santifíquense ustedes, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Mire lo que dice ahí en el versículo 5. Lo primero que le dice es, santifíquense y limpien la casa. Y limpien la casa. Y saquen del santuario toda inmundicia. La casa estaba llena de mugre, estaba llena de basura. La casa de Dios estaba llena de suciedad. Y ahí lo describe con una palabra, inmundicia. Lo describe con una palabra que yo creo que es muy gráfica y no hace falta explicarlo. Una inmundicia es algo que es asqueroso, algo que no, algo que contamina profundamente un lugar. Dice que saquen del santuario la inmundicia. El santuario, la casa de Dios, estaba llena de eso, de porquería. Luego les dice, porque nuestros padres, entonces luego da la justificación, porque nuestros padres se han rebelado, porque nuestros padres hicieron lo malo, porque se alejaron de Dios, porque dejaron de buscarlo. Y por eso estamos como estamos. Por eso dice aquí en el versículo 8, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como vosotros veis con vuestros ojos. Aquí Ezequías confiesa
Ezequías tiene una actitud de confesar el pecado. Él no lo llama de otra manera. Dice, nuestros padres han pecado, se rebelaron, no sacrificaron incienso, no adoraron a Dios, antes adoraron a otros dioses, antes se volvieron paganos. Y por eso ha venido la ira de Jehová sobre nosotros. Ahora, ¿qué dice en el versículo 10? Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Mire todas las cosas que va haciendo Ezequías. O sea, Ezequías lo que está haciendo es una reforma espiritual. Cuando las cosas empiezan a decaer en nuestra vida espiritual, se hace necesario hacer reformas. Se hace necesario empezar a reubicar cosas, a cambiar cosas, a cambiar actitudes. A lo mejor su vida hoy está viviendo esa decadencia. Y Dios está llamando, mire, en varias ocasiones, Dios a nosotros aquí nos ha dicho, ha habido varios reyes que han hecho reformas espirituales poderosas. Aquí hay una de ellas. O sea que Dios nos está encaminando hacia el tiempo de reformarnos, hacia el tiempo de volver nuestros ojos a Dios, de revisarnos, de reparar o permitirle al Señor que repare cosas para que nuestra vida vuelva a estar avivada, para que la iglesia se avive. Lo primero, abrir las puertas. Lo segundo, mire lo que dice el versículo 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. La segunda cosa que hizo Ezequías en su reforma, ¿cuál fue? Hacer un pacto con Dios, hacer un compromiso. Un pacto es un compromiso. Nuestra vida espiritual requiere de compromisos, requiere de comprometernos. Muchas veces queremos vivir una vida espiritual, pero no nos comprometemos con Dios. ¿Qué significa el comprometernos? Comprometernos significa dar un paso más. Comprometernos significa ir más allá. Eso es como cuando una persona se casa. La diferencia entre que son novios, una pareja son novios y luego dan el paso al matrimonio. Cuando se es novio, pues no hay un compromiso, o sea, simplemente hay un enamoramiento, hay una atracción, todo eso, pero muchas veces hay personas que no dan el paso, no quieren tener ese compromiso del estar amarrados el uno al otro. Muchas personas no quieren dar ese paso. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el matrimonio? El matrimonio ya es un pacto que se hace entre dos. Un pacto y casi que una promesa donde el hombre le dice a la mujer, yo voy a cuidar de ti, yo te voy a amar, yo te voy a respetar, yo voy a ser fiel y yo voy a estar contigo todos los días de mi vida. Voy a cuidarte, voy a amarte, voy a respetarte. O sea, tanto el hombre como la mujer hacen una promesa delante de Dios. Y se sabe que esta promesa es una promesa que no la puede romper el hombre mismo. Es un pacto hecho delante de Dios. Es un pacto para siempre. Eso es un compromiso. Entonces muchas personas no quieren asumir ese compromiso. Muchos no quieren asumir ese compromiso. Dicen, entre comillas, que quieren ser libres. Libres para, en cualquier momento, si no les gustó la situación, pues se van y ya está. Pues mire, en la vida cristiana hay que asumir compromisos. Cuando se madura con el Señor, se asumen compromisos. Y el rey Ezequías aquí dice, yo he determinado hacer pacto con Dios. Establecer un compromiso a nivel personal, un pacto a nivel personal. Y cuando se establece un pacto con Dios, ese pacto ya no se rompe. Ese compromiso ya no se rompe.
El compromiso de amarlo, de seguirlo, de serle fiel, de adorarlo todos los días, de cumplir sus mandamientos, para que haya una verdadera reforma, una verdadera renovación espiritual, tanto en su vida personal como en nuestra iglesia. Tienen que haber compromisos. Tienen que haber personas que asuman compromisos con Dios, que asuman primero compromisos a nivel personal, pero segundo, personas que asuman compromisos con la iglesia. El compromiso de servirle, por ejemplo. El compromiso de servirle a Dios. El compromiso de dar de nuestros recursos para el sostenimiento, para el mantenimiento de la iglesia, para el sostenimiento de los pastores. Hay personas que todavía les cuesta comprometerse a nivel financiero. Y dicen que aman al Señor, pero les cuesta. Y yo quiero invitarle aquí, amado Hijo de Dios, a que asuma compromisos serios. A que asuma compromisos a nivel personal con Dios. A que ya no viva más su vida a nivel emocional. Es necesario que a partir de ahora, si queremos entrar y si queremos ver una verdadera renovación espiritual en nuestra vida, es necesario asumir el compromiso. Y a veces el compromiso nos duele, claro que nos duele. Pero son compromisos deleitosos para nosotros. Asuma compromisos. Luego, lo tercero que nos dice es, aquí en el versículo, en los versículos en adelante, él asume compromiso y les dice el versículo 11, dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. O sea, ese compromiso él se lo transmite a los levitas y a los sacerdotes y les dice unas palabras que hoy nos llegan hasta lo profundo de nuestro corazón y tenemos que tenerlas claras. No se engañen. Dice, no se engañen, porque Dios los ha escogido a ustedes. ¿Para qué? Para que estéis delante de él, para que le sirváis, para que seáis sus ministros y le queméis incienso. Dios no nos ha escogido para otra cosa. Dios nos ha escogido para que seamos sus siervos. Él manda o él le da a los levitas y a los sacerdotes la visión el mandato de entrar y limpiar la casa, de limpiarse en ellos y limpiar la casa, sacar del santuario la inmundicia. Y así lo hicieron los levitas. Se limpiaron, se santificaron. Mire, para que haya una verdadera renovación, tiene que haber una santificación en los siervos de Dios. Tiene que haber una verdadera santificación en los corazones. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Y mientras haya el pecado vivo en los corazones, pues esto no va a prosperar, ni la iglesia se va a levantar, ni mucho menos nuestras vidas a nivel espiritual. Tiene que haber una santificación. Y los sacerdotes se santificaron y entraron, se santificaron y luego entraron a limpiar la casa. Y después de que limpiaron la casa y de que ya todo estuvo listo, empezaron a reanudar poco a poco el servicio. ¿Y cómo lo hicieron? Empezaron a traer sacrificios, empezaron a traer holocaustos, empezaron a traer las expiaciones y empezaron a ubicarse cada uno en su lugar. Dice por aquí en el versículo 24, 25, que puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David. Mire, empezó a reactivarse la alabanza y la adoración. Empezó a haber un avivamiento, un despertar espiritual. Empezaron a alabar, empezaron a adorar, empezaron a levantar otra vez cánticos de adoración. Y ahí en adelante empieza todo
un desarrollo en la adoración, en la alabanza. Dice que cogieron los instrumentos, volvieron, desempolvaron los instrumentos, desempolvaron esos instrumentos musicales que había hecho David, desempolvaron los talentos, volvieron los músicos a cantar, volvieron los cantantes, volvieron los músicos a tocar instrumentos, volvieron los cantantes, volvió el coro, se volvió a abrir la iglesia, empezó a reactivarse la luz. Mis amados, todo empieza por un compromiso. Mire que aquí vemos en este capítulo 29 cómo se reactivó un avivamiento como nunca antes había sido dado. Pero empezó con un compromiso del mismo rey. Luego el compromiso de los sacerdotes y los levitas. Luego el compromiso de los músicos, de los de la alabanza. Y poquito a poco se fue reactivando. Y dice en el versículo 35, y así quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Y es rápido que se necesita reavivar el fuego. Yo hoy le doy un mensaje a la iglesia. Es necesario que nos reavivemos. Es necesario. Por eso, mire, una de las razones por las cuales vamos a tener un campamento el próximo 5, 6 y 7 de noviembre en Antequera es para que nos reactivemos, para que la iglesia se reactive. Y yo espero que toda la iglesia Renacer, que toda la iglesia Iré, estemos en ese campamento, que no estemos dudando. ¿Será que sí puedo ir? ¿Será que no? Mire, no es tiempo de dudar. Es tiempo de creer que el Señor le va a llevar. Es tiempo de creer que el Señor le va a dar la provisión para ir. Es tiempo de creer que el Señor le va a dar el permiso en su trabajo. No dude. No dude. Aquí es un compromiso que tenemos. Los siervos, los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia, somos los primeros comprometidos en estar allá, haciendo esto que hizo Ezequías, reactivándonos con el Señor, estableciendo un compromiso con Dios, estableciendo el pacto, pidiendo perdón al Señor por el pecado de nuestros padres, poniendo en orden nuestras vidas. Y así el servicio de la casa de Dios se reactiva. Yo les invito a que oremos. Padre Santo y Poderoso, te doy gracias en esta mañana. Gracias, amado Señor, por tu misericordia y por tu amor, por tu fidelidad, por tus bondades sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. En esta mañana, Señor, nos acercamos a ti, Padre eterno, Padre bueno, Padre, porque solamente tú nos puedes levantar, porque solamente tú nos puedes llenar, porque solamente tú, Señor, puedes saciarnos y fortalecernos, darnos vida, darnos gozo, darnos consuelo, darnos libertad, Señor. Padre Santo, hoy humillamos nuestras vidas y nuestros corazones. Reconocemos tu grandeza y tu poder. Y reconocemos también, Señor, nuestras fallas, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Hoy resolvemos, Señor, hacer pacto contigo. Al igual que como lo hizo Ezequías en ese tiempo, hoy tomamos la decisión de hacer un pacto, de hacer un compromiso contigo en tu presencia, mi Señor. Padre, hoy hacemos el compromiso delante de ti, de amarte, de cumplir tus mandamientos, de obedecerte, de serte fiel, Señor, de no estar mirando a otros dioses, de no estar sirviendo a otros dioses. Hoy, Señor, asumimos el compromiso, Padre Santo y Poderoso, contigo, de obedecer cada uno de tus mandamientos, de ponerlos por obra, de vivir en santidad, Señor. Pero también asumimos el compromiso con la iglesia, de identificarnos con la iglesia, de servir en la casa de Dios, incluso de aportar nuestros diezmos, de aportar nuestras ofrendas para el sostenimiento de la casa,
Padre Santo y poderoso, hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre, porque por la falta de fe y por la incredulidad, muchos no hemos asumido el compromiso financiero con tu casa, Señor. Padre Santo, hoy yo te pido que nos ayudes a asumir el compromiso financiero, Señor, para sostener, para el mantenimiento de tu casa, para dar de nuestros recursos, para que tu casa permanezca en pie, para sostener, Señor, a tus siervos. Yo te doy gracias, mi Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Te doy gracias, Señor, y te pido que nos reactives. Te pido que hoy, Señor, tú reactives nuestra vida espiritual, que reactives nuestra comunión contigo, que reactives, Señor, nuestra vida espiritual. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Te exaltamos, precioso Rey, Señor, por tu amor y misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, por tus maravillas sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.